Bueno, ya tuvimos la decisión de la Reserva Federal. Por tercera vez en el año baja 25 puntos base. Eso tiene una afectación al mercado, pero sobre todo a la proyección de lo que pueda pasar en el año 2026. Así que, Efraín, en este premercado del día de hoy, 11 de diciembre del año 2025, vamos a entender qué es lo que puede pasar en el mercado. Vamos a entender cuáles son las oportunidades de inversión para hoy, sobre todo para aquellos que hacen day trading en el mercado de futuros. Así que empezamos el análisis del premercado aquí en el canal de MDC. Hola Frank, soy Dani, ¿cómo estás? Soy el cofundador de MDC Capital Group y MDC Trading Academy y en este video te voy a presentar cuáles son las oportunidades que veo para el día de hoy. Si tú, te- si tú también te digo que quieres aprender a hacer estos análisis como los hacemos nosotros, si quieres aprender a operar en los mercados de manera profesional, nos puedes escribir un correo aquí a info Bueno, veamos lo que pienso que es lo más importante y es que el mercado prevé dos recortes de tipo de interés el próximo año 2026 y la Fed prevé uno. Pienso que es probable que sean dos. Yo también pienso que hay bastante probabilidad, sobre todo con el cambio que se va a dar en la Reserva Federal, digamos, en la dirección que va a tomar la Reserva Federal a partir del año 2026, que va a estar mucho más alineada con la política del presidente Trump y las ganancias de empresas como Adobe, pues al final no han sido suficientes para impulsar las acciones el día de hoy. Hoy hemos tenido una bajada importante, pero ya vamos a ver porque pienso que sí puede haber una recuperación. Aquí vemos el VIX, estamos viendo una volatilidad realmente, en este caso, no alta, normal, aproximadamente alrededor de 15, incluso para aquellos que operamos en el mercado de futuros, el S&P 500, una gráfica 610. La volatilidad está alrededor de 16, así que bueno, estamos, digamos, una volatilidad interesante. Si vemos aquí el dólar ha seguido bajando, ha seguido perdiendo valor, obviamente. Es claro, es un resultado claro de la política monetaria. Si vemos aquí cómo son las proyecciones de lo que puede haber en el próximo mes, en enero, que sería la reunión del FOMC y la decisión se publicaría el 28 de enero. Hay una probabilidad importante de que se mantengan las tasas. Hace un mes prácticamente la probabilidad de que incluso aumentaran era 19-20%, así que bueno, interesante desde ese punto de vista. Vemos aquí, por ejemplo, que los rendimientos de los bonos del Tesoro han también venido disminuyendo a nivel general, pero si vemos aquí la gráfica, que es lo que quería ver con ustedes, vamos a ver primero una gráfica un poquito más a largo plazo en el futuro del mini del SP 500. Aquí nos damos cuenta que, fíjense cómo el mercado sigue estando consolidado, teniendo sobrepasos claros sobre el área, tanto alcista como bajista. La importante, y era por eso te dibujaba esta flecha hace unos días, que yo veo que puede haber un retroceso al área, como ha ocurrido, para luego mayor continuación. Y esto es lo que estoy proyectando. Yo estoy esperando que el mercado pueda llegar, al menos con una alta probabilidad, a los 7000. Estoy hablando del SP 500, a los 7000 puntos. Ahora, esta es la gráfica que veo, digamos, un poquito más detallada. Nos damos cuenta que el mercado baja alrededor de las 9:30 de la noche y luego lo recupera justamente en una zona de proyección importante, una zona de soporte. Hay muchos compradores alrededor de los 6810. Si vemos aquí una gráfica un poquito más detallada, el mercado rebota con mucha fuerza, no con la misma fuerza con la que cae, pero sí rebota con alta fuerza y sobre todo pasa, incluso aparte de zonas de soporte y resistencia, también pasa claramente niveles de FIBO que incluso llega al 78% y de ahí, de alguna manera,
baja de manera importante. Justo al llegar a esa zona, tanto de resistencia como en el nivel FIBO del 76.40, justamente ahí baja. Vamos a ver qué sucede. Mientras se mantenga por encima en los 6.856, todavía pienso que es un movimiento que puede hacer que el mercado, es decir, si el mercado rebota aquí, si el mercado se impulsa desde este nivel, estamos hablando de 6.866 o desde el nivel 6.856-57, es decir, que el mercado haga algo como esto, yo todavía estoy esperando que el mercado pueda seguir subiendo e incluso recuperar todo lo que perdió el día de ayer desde las 9:30 de la noche. ¿Ok? Si bien es cierto, esto se produce obviamente por algunos resultados de algunas empresas, sobre todo asociadas a inteligencia artificial como Adobe, que por cierto, el próximo domingo en mi canal voy a publicar un video sobre Adobe. Bueno, nos damos cuenta que el mercado claramente hay una reacción fuerte, sobre todo a raíz de las 3:30 de la mañana. Y si lo buscamos, por ejemplo, con las noticias que puede haber el día de hoy, nos damos cuenta que definitivamente la noticia más importante, que es la solicitud de subsidio por desempleo, estuvo un poquito por encima. Sin embargo, el trade balance estuvo alineado o un poco por debajo incluso de lo que esperaban los analistas. Pero esta semana ya realmente datos económicos importantes no va a haber. Digamos que los datos se van a reanudar fuertemente con datos importantes alrededor del martes, donde vamos a ver las ventas al detalle y vamos a ver también datos de empleo realmente importantes. La inflación se va a publicar el día 18. Sin embargo, volviendo aquí a la gráfica de indicadores importantes, miren cómo ya se da alguna reacción en ese precio. Ahí hay una batalla importante entre compradores y vendedores, justo en ese precio que te había comentado de 6.866. Ahora, muchachos, importante para aquellos que operan tal cual como operamos en MDC. Hay que tener bastante precaución. Pienso que el mercado, esta recuperación no es fortuita. Sin embargo, como te digo, si el mercado logra pasar el precio de los 6.866, ahí tenemos alrededor de unos 10 puntos donde pudieran tomarse algunas posiciones en corto, pero ojo porque aquí van a haber compradores importantes en 6.856, 6.857, así que ojo con ese lugar, ojo con ese punto, pero si el mercado logra subir y llega otra vez a los 6.873, ojo porque ahí va a haber vendedores importantes. Hay que entender que aquí puede ser un buen punto de salida, no un buen punto de entrada, a menos que estés buscando entradas en corto como tal, buscando tratar de entrar en los extremos. Pero ojo, tienes que tener stops muy reducidos, tienes lugares para tenerlo, porque si no, el mercado se puede tirar hacia arriba nuevamente hacia los 6.900. Ahora, si el mercado logra pasar este precio importante de 6.856, para mí está la vía libre para tomar cortos con alguna área fuerte donde probablemente el mercado se vaya a detener, como los 6.841, pero si logra pasar de ahí, vamos a tener una super área para tomar cortos alrededor entre el precio de 6.841 y 6.818. Estamos hablando prácticamente de unos 22, 23 puntos. Así que interesante porque creo que el día de hoy el mercado se va a mover bastante, bastante chévere, bastante interesante, a diferencia de, por ejemplo, el lunes cuando estuvimos operando ahí y el viernes pasado operando ahí en la mesa de dinero de MDC. Vamos a ver rápidamente el Nasdaq. Si vemos el Nasdaq aquí, eso es, si lo vemos en este punto, nos damos cuenta que justamente el mercado rebota ese precio. Para mí el precio diferenciador aquí, el precio que todos tenemos que prestar atención es 6.410. Mientras estemos por encima de ese precio, 25.410 aproximadamente, el mercado debería irse hacia arriba. Aquí está. Y pienso que el mercado tiene todo para hacerlo a pesar de este movimiento fuerte que tuvimos en la madrugada. Importantísimo pasar ese precio entonces, incluso el precio de 26.750. 25.750 va a ser importante en el caso de que el mercado lo pase. Creo que definitivamente deberíamos volver a esa senda, pero y desde antes estar entre 25.774 y el precio de 25.327 siempre ha sido un precio donde el mercado ha dudado, dudado, dudado y estamos justamente en el medio de esas dos bandas. Así que nada, Frank, hay dos cosas relevantes por tener en cuenta. Uno, paciencia, análisis claro y tratar de definir en qué momento vas a pensar en largo y en corto, ya que hoy puede darse el escenario hacia ambas direcciones y tienes que tenerlo sumamente claro. Dos, vamos a ver los efectos entonces verdaderos del ajuste de tasas de interés y sobre todo de la proyección. Yo pienso que todavía a mediano y largo plazo deberíamos todavía tener un movimiento fuerte hacia la alza.
Ayer estaba hablando con las personas que asistieron al club de inversores que yo pienso que en el S&P 500 deberíamos estar llegando a los 7.000 puntos. Incluso tengo un precio objetivo alrededor de los 7.300 puntos, así que interesante todo lo que dijo el presidente de la Reserva Federal ayer, sobre todo con respecto a los efectos arancelarios en la inflación, diciendo que el pico de inflacionario pudiéramos estarlo teniendo solamente en el primer trimestre. Yo aspiro que tengamos un primer semestre realmente bien interesante en los Estados Unidos con respecto al movimiento de las acciones de las bolsas y eso a nosotros nos produce muchísimas oportunidades de inversión. Así que, Frank, esos son los escenarios para hoy, sobre todo, insisto, si haces futuros, si haces day trading en el mercado de futuros para que lo tengas en cuenta y puedas contrastar así bastante claro con lo que son tus escenarios y así no estar improvisando. Nos vemos pronto, cuídate mucho y ya sabes que nos puedes contactar a nuestro correo info@mdctradingacademy.com. Abrazo grande, cuídate mucho y nos vemos pronto. Chao, Frank. Bye.